Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Ethan Monroe era el típico joven estadounidense nacido en cuna de oro. Hijo único de un magnate, creció en medio de privilegios y con la certeza de que todo estaría siempre a su alcance sin esfuerzo. Nunca tuvo que enfrentar un desafío real o trabajar para conseguir algo. La arrogancia estaba arraigada en su forma de ser, y él creía que su apellido le daba el derecho de tratar a los demás con desdén, ya fueran empleados, proveedores o cualquier persona que considerara inferior a él. Aquella mañana de lunes, el edificio de la empresa familiar bullía con la rutina habitual. Pero Ethan decidió hacer algo que marcaría ese día para siempre. Con una mezcla de impaciencia y orgullo, decidió humillar a una mujer que solo estaba haciendo su trabajo, sin imaginar que aquel acto sería el inicio de su mayor transformación. En el vestíbulo principal, Victoria Santamaría limpiaba el suelo con la discreción de quien prefiere pasar desapercibida. Nadie allí tenía idea de quién era realmente. Disfrazada de simple limpiadora, Victoria estaba en ese edificio para mucho más que una limpieza superficial. Su misión era observar cada detalle de la empresa, entender la cultura y evaluar el liderazgo que algún día heredaría. Cuando Ethan la vio, no perdió el tiempo en montar una escena, burlándose ruidosamente y humillándola delante de todos los presentes. Se reía de su simplicidad, sin saber que aquella mujer modesta llevaba un poder y una influencia que podrían cambiarlo todo. Su arrogancia sería el error que sellaría su destino y abriría el camino a una lección dura, pero necesaria. Victoria no reaccionó en el momento de la humillación. Continuó su trabajo con calma, como si el desprecio de Ethan no fuera más que un ruido lejano, pero por dentro sintió una mezcla de sorpresa y firme decisión. Observaba no solo la arrogancia de él, sino toda la cultura que aquel comportamiento representaba. Su evaluación iría mucho más allá de los números, porque la empresa necesitaba un liderazgo que respetara a las personas independientemente de su cargo u origen. Después de aquel episodio, Victoria decidió actuar. Reveló su verdadera identidad como socia mayoritaria, y su primera decisión fue suspender a Ethan indefinidamente, quitándole todos los proyectos y reuniones. Para Ethan fue un golpe brutal, el primer choque real de su vida. Él, que siempre había vivido en el confort del poder, ahora se veía obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Despojado de privilegios, Ethan fue asignado a trabajar en sectores humildes de la empresa, funciones que él nunca había imaginado ocupar. Desde el almacén hasta el mantenimiento, pasando por la seguridad, tuvo que aprender el valor del trabajo manual y el significado del verdadero respeto. Cada día era un nuevo desafío, y el contacto directo con los empleados cambió su visión sobre la realidad que antes despreciaba. Sintió el cansancio físico, el desgaste emocional y la frustración de no ser escuchado. En medio de todo esto, Ethan tuvo que enfrentar su propia arrogancia reflejada en una becaria que repetía los mismos errores que él había cometido. Esa repetición sirvió como un espejo doloroso, mostrando que el cambio exigiría un esfuerzo constante y un verdadero compromiso. Poco a poco, el shock inicial dio paso a un aprendizaje constante. Ethan comenzó a entender que su pasado de privilegios no lo había preparado para el mundo real de la empresa. Vio por primera vez las dificultades que enfrentaban los empleados que siempre habían sido invisibles para él. La presión diaria, las condiciones de trabajo a menudo difíciles, el esfuerzo que nadie veía. Cada conversación, cada tarea sencilla, lo hacía repensar sus propias actitudes y prejuicios. Comenzó a escuchar de verdad sin interrumpir ni minimizar los problemas. Esta nueva postura no fue fácil. Muchos colegas mantuvieron la distancia,
desconfiando de su sinceridad. Pero Ethan persistió, mostrando que estaba dispuesto a cambiar, incluso si eso significaba renunciar a su antigua imagen y enfrentar la incomodidad de ser un extraño en ese ambiente. Durante una reunión con el equipo, Ethan se dio cuenta de que no bastaba con aprender. También necesitaba ayudar a otros a crecer. Recordó a la arrogante becaria, Anna, que repetía sus propios errores del pasado. En lugar de ignorarla, decidió actuar con paciencia. Llamó a Anna para una conversación franca y sin juicios, compartiendo su trayectoria reciente y los desafíos que enfrentaba para cambiar. Sorprendida, Anna comenzó a ver las consecuencias de la arrogancia y la importancia de escuchar antes de actuar. A partir de ese momento, Ethan se convirtió en su mentor, acompañando su desarrollo con atención y apoyo. Esa relación simbolizaba para él el poder de la empatía y la transformación mutua, y lo motivaba a seguir luchando para cambiar no solo a sí mismo, sino toda la cultura de la empresa. Con el paso de los días, Ethan lanzó un programa llamado Escucha Activa y Liderazgo Humano. Su objetivo era simple, pero esencial: dar voz a quienes nunca habían sido escuchados. Visitaba los sectores más diversos de la empresa, anotaba quejas, sugerencias y relatos personales. No siempre fue fácil ganarse la confianza de los empleados. Muchos aún mantenían reservas y miedo a las represalias. Pero Ethan persistía, mostrando que estaba allí para aprender y mejorar, no para castigar. Poco a poco, pequeños grupos comenzaron a formarse, discutiendo las realidades de cada área y proponiendo soluciones. Para él, cada encuentro era una victoria silenciosa, un paso más hacia una cultura diferente. Ethan sentía que, al acercarse a la base, estaba construyendo algo más grande que él mismo. Un ambiente donde el respeto y la dignidad serían más que palabras vacías. Una tarde, Victoria hizo una visita sorpresa a la unidad logística para seguir los avances. Encontró a Ethan inmerso en el trabajo, anotando detalles y escuchando atentamente a los empleados. Ella sonrió, sorprendida y satisfecha. «Estás haciendo más de lo que imaginaba», dijo con sinceridad. Ethan reconoció que el camino aún sería largo y difícil, pero se sentía fortalecido por su apoyo. Victoria le recordó que un cambio verdadero exige tiempo y persistencia, y que lo más importante era que nunca perdiera la conexión con las personas que trabajaban en el terreno. Esa conversación quedó grabada en su mente, reforzando su compromiso. Ethan sabía que su misión no era fácil, pero que era la única forma de transformar una cultura arraigada en valores que realmente importaban. En las reuniones de la junta directiva, Ethan comenzó a presentar informes diferentes a los que estaban acostumbrados a ver. No eran solo números o metas, sino historias reales, relatos de empleados que hasta entonces eran invisibles a los ojos de los líderes. Expuso problemas de comunicación, falta de reconocimiento y casos de falta de respeto que pasaban desapercibidos. Algunos ejecutivos mostraron escepticismo, otros permanecieron en silencio, quizás reflexionando por primera vez sobre aquello. Victoria apoyó a Ethan, dejando claro que esa era la cultura que ella quería transformar. Para Ethan fue un momento significativo. No buscaba aprobación, pero sintió que su esfuerzo comenzaba a ser comprendido. La humildad que se le impuso estaba dando frutos, y él empezaba a entender que liderar significaba más que ocupar. Un cargo era sobre cambiar vidas y respetar a las personas. La transformación de Ethan no se limitó al trabajo. En casa tomó decisiones drásticas. Vendió el coche deportivo, recortó gastos innecesarios y se mudó a un apartamento sencillo cerca de la empresa. El lujo y las fiestas dieron paso a una rutina modesta y tranquila. Comenzó a comprar en mercados locales, a cocinar sus propias comidas y a usar el transporte público. Fue un shock cultural y emocional, pero sabía
que necesitaba eso para conectar con la realidad de aquellos a quienes antes despreciaba. A veces echaba de menos su antigua vida, pero el reconocimiento y los pequeños gestos de cariño y respeto en el trabajo lo motivaban a seguir firme. Su transformación era profunda y cada día se convertía en alguien diferente. Un día, Ethan recibió una llamada inesperada de su padre, Charles Monroe. Durante años, la relación entre ellos había sido distante y fría, pero esta vez el tono era diferente. Charles reconoció el cambio de su hijo y, por primera vez, mostró apoyo sincero. Pidió disculpas por su ausencia y por haber valorado más el poder que los valores humanos. La conversación fue larga y llena de emoción contenida. Para Ethan, ese momento fue una especie de redención, una oportunidad de reconstruir lazos y recuperar una confianza perdida. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero sintió que, por fin, podía contar con el apoyo de la persona que más le importaba. Esa llamada trajo un nuevo ánimo, un recordatorio de que los cambios verdaderos también pueden restaurar relaciones. Al final de aquel mes, Ethan organizó un evento llamado Mesa Abierta, donde empleados de todos los niveles fueron invitados a compartir sus historias y opiniones libremente. La idea fue recibida con desconfianza al principio. Muchos temían que fuera una acción simbólica más, sin compromiso real, pero la sinceridad y la transparencia de Ethan conquistaron al grupo. Durante horas, las personas compartieron desafíos, sueños y sugerencias, y el ambiente se cargó de emociones genuinas. Algunos lloraron, otros rieron, y todos salieron de allí con la sensación de haber sido realmente escuchados. Para Ethan, aquel momento simbolizó el comienzo de una cultura diferente, donde cada voz importaba y el respeto era la base de las relaciones. Él sabía que allí estaba plantando una semilla que necesitaba ser cultivada. Tras el éxito de la mesa abierta, comenzaron a manifestarse cambios sutiles en la empresa. Los supervisores empezaron a consultar a sus equipos antes de tomar decisiones importantes. Las reuniones ganaron más diálogo y menos formalidad. Los empleados, que antes se mantenían alejados de la dirección, ahora buscaban espacios para expresar sus ideas y preocupaciones. Ethan vio que su misión exigía más que acciones aisladas. Era preciso transformar una cultura entera, algo que llevaría tiempo y mucho esfuerzo. Contó con el apoyo de Ana, la becaria que, a pesar de su arrogancia inicial, se estaba convirtiendo en una aliada importante. Juntos, crearon talleres centrados en la empatía, la comunicación y el respeto. Aunque enfrentaban resistencia de algunos sectores, cada paso, por pequeño que fuera, representaba un avance concreto en la construcción de un ambiente más humano e inclusivo. Durante una visita a una sucursal lejana, Ethan recibió un regalo inesperado. Don Julio, un empleado antiguo y reservado, le entregó una caja sencilla pero llena de significado. Dentro había fotografías antiguas de la empresa, documentos y cartas que narraban historias de esfuerzo, sacrificio y dignidad de los primeros trabajadores. Don Julio explicó que guardaba ese tesoro como un símbolo del legado que sustentaba la empresa, mucho antes de los edificios modernos y los beneficios millonarios. Para Ethan, ese regalo fue más que un recuerdo. Fue un llamado a honrar a cada persona que había contribuido al éxito de la organización. La caja se convirtió en un símbolo de lo que él buscaba: reconstruir una cultura que valorara lo humano tanto como lo financiero. Con el tiempo, Ethan se dio cuenta de que el mayor desafío no estaba solo en cambiar la empresa, sino en confrontar sus propios prejuicios. Durante años creyó que el éxito significaba poder y control, pero comenzó a entender que el liderazgo se trataba más de escuchar y aprender. Una noche tranquila,
revisó su cuaderno de notas, donde registraba sus errores, aprendizajes y conversaciones importantes. Sintió un nudo en pecho, mezclando arrepentimiento y esperanza. Sabía que el camino aún sería largo, pero ese registro servía como un recordatorio constante de su viaje. No se trataba de aparentar un cambio, sino de una transformación profunda que exigía humildad diaria y coraje para enfrentar sus propias limitaciones. En una visita rutinaria a la unidad de atención al cliente, Ethan presenció una escena que lo conmovió. María, una empleada tímida, le contó que todavía sentía miedo de expresarse por temor a represalias, a pesar de los cambios recientes. Relató que durante años su voz había sido ignorada, lo que la llevó a callar para evitar problemas. Ethan escuchó atentamente, prometiéndole que haría todo lo posible para que nadie más sintiera el mismo miedo. Entendió que la transformación no sería inmediata y que la paciencia y la persistencia serían fundamentales. Ese relato reforzó su convicción. El respeto y la seguridad para hablar libremente debían ser pilares en la cultura de la empresa. El jueves siguiente, Ethan participó en una reunión con Ana y algunos gerentes. Ana, que poco a poco maduraba, compartió sus dificultades para lidiar con estructuras antiguas y resistentes al cambio. Ethan escuchó con atención, reconociendo su propia lucha reflejada en las palabras de ella. En lugar de imponer soluciones, propuso la creación de un espacio seguro para que todos pudieran hablar sin miedo. La propuesta generó escepticismo, pero también apoyo. Para Ethan, ese fue un paso importante. Más, se dio cuenta de que transformar una cultura corporativa no era tarea de uno solo, sino de muchos. Un proceso lento y lleno de obstáculos. Pero, sobre todo, sentía que estaba construyendo un camino más humano, donde la confianza y el respeto serían las bases. Poco después, Ethan visitó una empresa colaboradora conocida por su cultura positiva. Fue un shock ver cómo los líderes allí valoraban a los empleados y mantenían buenos resultados. La experiencia renovó su motivación y le dio nuevas ideas para implementar en Monroe Enterprises. Al regresar, compartió las lecciones con su equipo, reforzando que el camino sería difícil, pero gratificante. Sintió que finalmente estaba construyendo un liderazgo que tenía sentido, no solo en los números, sino en las personas que movían la empresa. Esa visita le sirvió como un espejo de lo que deseaba lograr y como un recordatorio de que el cambio real exige visión, empatía y persistencia. Una fría mañana, durante una visita sorpresa a la fábrica, Ethan vio a un joven aprendiz cometer un error que podría haber sido motivo de una severa reprimenda. Pero, en lugar de eso, observó cómo el supervisor se acercó con calma, le explicó lo que necesitaba ser corregido y animó al aprendiz a intentarlo de nuevo. Esa escena simple pero humana conmovió profundamente a Ethan. Se dio cuenta de que los pequeños cambios, como tratar a los demás con paciencia y respeto, tenían un impacto enorme. La transformación cultural que buscaba no dependía solo de grandes medidas, sino de actitudes diarias. La amabilidad en el ambiente de trabajo, pensó, era la base para un futuro diferente. En ese momento, Ethan sintió que estaba en el camino correcto, aprendiendo a valorar no solo el resultado, sino también el proceso y las personas involucradas. En las semanas siguientes, Ethan se dedicó intensamente a su trabajo, incluso frente a resistencias y dudas. Las reuniones ganaron más participación y menos formalidad, y los empleados que antes evitaban el contacto con la dirección comenzaron a sentirse más cómodos para dar opiniones. Ethan aprendió a controlar su impaciencia, a escuchar sin juicios y a admitir sus errores con sinceridad. La transformación personal avanzaba junto con la organizacional, y él sentía que, a pesar de los obstáculos, algo nuevo nacía allí.
Con cada pequeño avance se renovaba la esperanza de que el cambio sería duradero y profundo, y que la cultura de Monroe Enterprises podría reconstruirse sobre la base del respeto, la empatía y el reconocimiento. Una tarde, durante un entrenamiento, Ana compartió una experiencia que conmovió al grupo. Contó que en su infancia aprendió a ocultar sus emociones para no parecer débil. En el ambiente de trabajo, ese hábito creaba barreras entre ella y sus colegas. A partir de esa conversación, se inició un diálogo sincero sobre vulnerabilidad y confianza. Ethan escuchó atentamente, dándose cuenta de que esas historias personales, antes invisibles, se estaban convirtiendo en parte de la cultura de la empresa. La empatía comenzaba a crecer, aunque lentamente, cambiando actitudes y abriendo espacio para un ambiente más humano y colaborativo. Para Ethan, ese era el verdadero significado de su trabajo. Construir una cultura donde las personas se sintieran seguras para ser ellas mismas, sin miedo a los juicios. En la última semana del mes, Ethan fue invitado a hablar en un evento interno. En un auditorio lleno, dejó a un lado el discurso memorizado y habló con sinceridad. Contó su historia, desde la arrogancia hasta el shock de la suspensión, desde el contacto con la base de la empresa hasta el aprendizaje sobre humildad y respeto. Habló de su transformación, sin rodeos, y dijo que el verdadero cambio comienza dentro de cada uno. La audiencia escuchó en silencio y al final muchos se acercaron para agradecer y compartir sus propias historias. Para Ethan, ese momento no fue una victoria personal, sino la confirmación de que la transformación ya estaba ocurriendo, no solo en la empresa, sino dentro de cada empleado que allí trabajaba. En las semanas siguientes, Ethan enfrentó resistencias silenciosas de algunos ejecutivos que no creían en el cambio. Cuestionaban su autoridad y criticaban su enfoque más humano con los empleados. Sin embargo, su respuesta siempre fue la paciencia y la firmeza. Sabía que la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, y que crear espacios de diálogo y confianza era más eficiente que los enfrentamientos directos. Poco a poco, incluso los críticos comenzaron a notar resultados, aunque no lo admitieran. Cada pequeño avance era para Ethan una victoria discreta, una prueba de que el respeto y la dignidad debían ser valores innegociables. Sentía que, a pesar de la dificultad, estaba en el camino correcto para cambiar no solo una empresa, sino una cultura arraigada en el ego y el poder. Una mañana en el área de producción, Ethan encontró una vieja caja de herramientas que pertenecía al fundador de la empresa. Dentro había una nota amarillenta con una frase simple pero profunda: liderar es servir. El mensaje quedó grabado en su mente, confirmando todo lo que había estado aprendiendo. Entendió que el verdadero liderazgo no se basa en títulos o riqueza, sino en la capacidad de poner al otro en primer lugar. Compartió esa nota con su equipo, usándola como símbolo de la nueva cultura que buscaba crear. El mensaje era claro: el respeto comienza cuando se reconoce la humanidad en el otro. Para Ethan, ese descubrimiento reforzó su compromiso de transformar Monroe Enterprises en un lugar donde todos fueran valorados. A lo largo de los meses, Ethan se dio cuenta de que el cambio no dependía solo de grandes gestos, sino de acciones pequeñas y constantes. Se esforzó por ser un ejemplo, incluso en las tareas más sencillas. Pasaba tiempo conversando con empleados de limpieza, seguridad y producción, mostrando interés genuino por sus historias. Esas interacciones construyeron puentes invisibles, rompieron prejuicios y crearon un ambiente más acogedor. Para muchos, ver al hijo del dueño de la empresa acercarse de esa manera fue sorprendente, incluso desconcertante. Pero Ethan no buscaba reconocimiento. Quería transformar la cultura de adentro hacia afuera, ladrillo a ladrillo. Cada día
Sentía que estaba más cerca de construir una empresa donde el respeto y la dignidad fueran valores reales, vividos en el día a día por todos. Cierta mañana, mientras caminaba por el pasillo principal, Ethan escuchó una conversación que lo hizo sonreír. Dos empleados, antes desconfiados, comentaban sobre los cambios que notaban en la empresa. Hablaban sobre la apertura a sugerencias, el ambiente más ligero y la disposición de la dirección a escuchar. Para Ethan, ese momento fue una recompensa silenciosa, una confirmación de que su trabajo estaba dando sus frutos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero esas pequeñas manifestaciones de confianza y esperanza lo motivaban a seguir firme. La transformación cultural, pensó, es un proceso lento, pero cuando comienza a florecer, echa raíces profundas que resisten el tiempo y las dificultades. En una reunión de equipo, Ethan notó que la atmósfera era diferente. La gente hablaba con más confianza y menos miedo, algo que antes parecía imposible. Ana, que antes era la becaria arrogante, ahora se mostraba comprometida y abierta a aprender. El progreso era evidente, pero Ethan sabía que no podía dormirse en los laureles. Cada día traía nuevos desafíos y la necesidad de reforzar los valores que se estaban construyendo. Él continuaba fomentando el diálogo abierto, recordando a todos que el respeto no era una concesión, sino una obligación. El ambiente estaba cambiando, aunque gradualmente, y esa transformación ya empezaba a impactar positivamente los resultados de la empresa. Cierto día, durante una visita al sector de seguridad, Ethan escuchó historias sobre empleados que trabajaban en condiciones difíciles, pero que se sentían invisibles para el liderazgo. Esas narrativas reforzaron su determinación de seguir promoviendo el cambio. Comenzó a implementar reuniones regulares en todos los sectores, garantizando que todos tuvieran espacio para hablar. Para Ethan, esas voces representaban el alma de la empresa, y escucharlas era esencial para construir una cultura sólida. Él sabía que, para lograr una verdadera transformación, era necesario valorar a cada persona, independientemente del cargo o función. Esos relatos, a menudo sencillos, eran la base para un futuro más justo y humano. En una mañana lluviosa, Ethan observó atentamente el trabajo del equipo de limpieza, reconociendo por primera vez el esfuerzo y la dedicación que antes ignoraba. Sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Comprendió que ese trabajo, a menudo invisible, era fundamental para el funcionamiento de la empresa. Decidió entonces crear un programa de reconocimiento para esos profesionales, destacando sus historias y contribuciones. La iniciativa fue recibida con sorpresa y gratitud por los empleados, que se sintieron valorados por primera vez. Para Ethan, ese gesto simple representaba un cambio profundo, la percepción de que ningún trabajo era pequeño o sin importancia. A partir de ahí, reforzó su compromiso de construir una cultura de respeto donde cada individuo tuviera su valor reconocido y respetado. En los meses siguientes, Ethan se dedicó a ampliar sus acciones de inclusión y valoración. Instituyó grupos de trabajo para escuchar las necesidades específicas de cada área y desarrollar soluciones conjuntas. La cultura de la empresa comenzó a transformarse de manera más evidente. Los empleados reportaban mayor satisfacción y compromiso, e incluso los sectores más resistentes mostraban signos de adaptación. Ethan sentía que su misión cobraba fuerza cada día, aunque sabía que el verdadero cambio sería un proceso continuo. Se mantenía humilde y atento, siempre dispuesto a aprender y corregir el rumbo cuando fuera necesario. Su transformación no era solo personal, sino institucional, y entendía que el respeto y la empatía debían ser los cimientos de todo. Una mañana común,
Ethan decidió pasar el día entero en el sector de seguridad. Quería entender mejor las dificultades que enfrentaban quienes garantizaban la protección del edificio y de las personas. Conversó con varios empleados, escuchó quejas sobre horarios agotadores y falta de reconocimiento. Esa experiencia le abrió los ojos a realidades que él jamás había considerado. Se dio cuenta de que liderar significaba no solo mandar, sino cuidar. Comenzó a buscar soluciones prácticas para mejorar las condiciones de trabajo, como ajustes en los turnos y pequeñas mejoras en el ambiente. Cada gesto, por pequeño que pareciera, era un paso para mostrar que el respeto no era solo una palabra, sino un compromiso. Para Ethan, estar cerca de la base era esencial para construir confianza y cambiar la cultura arraigada en el ego y la jerarquía rígida. En el transcurso de aquel intenso mes, Ethan se dio cuenta de que su transformación personal influía directamente en las relaciones a su alrededor. Colegas que antes lo evitaban comenzaron a acercarse, curiosos por el cambio real y evidente. Él pasó a ser visto no solo como el hijo del dueño, sino como alguien dispuesto a escuchar y aprender. Esa nueva postura hizo que algunos líderes más antiguos replantearan sus propios comportamientos y actitudes. La empresa, que antes sufría de conflictos internos y falta de comunicación, comenzó a mostrar señales claras de mejora en el clima organizacional. Ethan sentía que, a pesar de los desafíos, estaba construyendo una base sólida para el futuro, un futuro donde el respeto y la dignidad fueran realmente vividos, y no solo discursos vacíos. Una tarde, Ethan fue sorprendido por un encuentro inesperado. Victoria, que hasta entonces había mantenido cierta distancia, lo llamó para una conversación privada. Ella elogió su esfuerzo y el cambio visible, pero resaltó que aún quedaba mucho por hacer. Le dijeron que la transformación cultural no podía ser superficial o temporal. La conversación fue franca, sin falsas cortesías. Victoria dejó claro que su misión no era solo financiera, sino ética y humana. Para Ethan, ese encuentro fue un refuerzo del compromiso que había asumido consigo mismo y con la empresa. Sintió que ya no estaba solo, sino acompañado por alguien que realmente creía en el cambio. Salieron de esa reunión con un entendimiento compartido. El verdadero liderazgo nace de la humildad y del respeto constante por las personas. La semana siguiente, Ethan participó en un taller sobre diversidad e inclusión. Fue una experiencia reveladora. Entendió cómo los prejuicios, incluso los no intencionales, pueden socavar el ambiente de trabajo y alejar talentos. A partir de ahí, se esforzó por implementar políticas que promovieran la igualdad de oportunidades y valoraran las diferencias. También fomentó la creación de grupos de apoyo dentro de la empresa, donde los empleados pudieran sentirse seguros para compartir sus experiencias y desafíos. Ethan sintió que cada paso era un avance importante, pero reconoció que el cambio profundo exigía tiempo y paciencia. Él sabía que el verdadero liderazgo implica escuchar, empatía y un compromiso constante con el desarrollo humano. Durante una reunión, Ethan escuchó atentamente una propuesta de un grupo de jóvenes empleados. Sugirieron crear espacios de convivencia, donde todos pudieran sentirse más integrados y valorados. La idea era simple, pero poderosa: fortalecer los lazos humanos para mejorar el ambiente de trabajo. Ethan apoyó la iniciativa y ayudó a implementar pequeños encuentros semanales, que pronto se convirtieron en momentos importantes de intercambio y colaboración. Esas reuniones informales comenzaron a disolver antiguas barreras y a construir un sentido de comunidad que antes parecía imposible. Para Ethan, aquello era la prueba de que el verdadero cambio viene de las pequeñas acciones del día a día y que escuchar a la base es fundamental para un liderazgo eficaz y humano. En un gesto simbólico,
Ethan organizó una ceremonia para reconocer a los empleados que se destacaban no solo por su desempeño, sino por su postura ética y colaborativa. Llamó al evento Premio Corazón de la Empresa. La iniciativa fue recibida con entusiasmo y orgullo por los empleados, que se sintieron vistos y valorados más allá de los números y metas. Ethan se dio cuenta de que ese reconocimiento era un paso fundamental para fortalecer los valores que buscaba establecer. La cultura de la empresa comenzaba a transformarse no solo en palabras, sino en acciones concretas que valoraban al ser humano. Para él, esa ceremonia representaba la semilla de una nueva era, donde el respeto y la dignidad serían las verdaderas bases del éxito. Un día cualquiera, Ethan recibió una carta anónima de un empleado. En ella había relatos sinceros sobre dificultades personales y profesionales y una petición para que la empresa se convirtiera en un lugar más acogedor y comprensivo. La carta conmovió profundamente a Ethan. Se dio cuenta de que todavía había muchos desafíos ocultos, historias que necesitaban ser escuchadas para que la transformación fuera completa. Decidió responder de forma abierta y honesta, agradeciendo el coraje y reafirmando su compromiso con el cambio. Compartió la carta con el equipo de liderazgo para que todos entendieran la importancia de la escucha activa. Para Ethan, ese mensaje era un recordatorio constante de que el trabajo para construir una cultura humana era continuo y necesitaba atención diaria. Poco después, Ethan promovió un encuentro entre departamentos para discutir estrategias de colaboración y apoyo mutuo. La iniciativa fue pensada para romper silos y estimular la comunicación horizontal, facilitando el entendimiento entre equipos diferentes. Durante el encuentro surgieron ideas innovadoras y el ambiente se volvió más ligero y productivo. Ethan se dio cuenta de que, al fomentar la interacción y la empatía entre los sectores, estaba fortaleciendo la base para una empresa más integrada y resiliente. Ese momento confirmó que la cultura organizacional no se construye solo con reglas, sino con relaciones reales y respetuosas. Para él, ese encuentro fue un paso importante para transformar la empresa en un ambiente donde todos se sintieran parte de un mismo propósito. En una reunión estratégica, Ethan presentó datos que mostraban cómo la mejora del clima organizacional se reflejaba directamente en los resultados financieros. Destacó que los empleados más valorados y respetados presentaban mayor productividad y menor rotación. Algunos ejecutivos aún se resistían, pero los números eran claros y difíciles de refutar. Ethan usó esos datos para reforzar la importancia de invertir en personas, no solo en procesos y tecnología. El mensaje fue recibido con atención y poco a poco abrió espacio para nuevas políticas de bienestar y desarrollo humano en la empresa. Para él, esa fue una victoria silenciosa, pero esencial, pues demostraba que la cultura de respeto y empatía no era solo un ideal, sino un camino real hacia el éxito sostenible. El último día de aquel mes memorable, Ethan participó en una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Fue nombrado director de Desarrollo Humano, una función creada especialmente para él, con la clara misión de seguir promoviendo la cultura de respeto e inclusión en la empresa. Durante el discurso de toma de posesión, Ethan agradeció a todos los que confiaron en su transformación y reafirmó su compromiso de liderar con humildad y empatía. Sintió en ese momento que la lección de humildad impuesta por Victoria y la ardua trayectoria que enfrentó se habían transformado en una nueva manera de vivir y liderar. Ese día no fue solo un hito en su carrera, sino el símbolo de que el verdadero liderazgo nace cuando se toca el suelo y se respeta a quien está a tu lado.
En los meses siguientes a su nombramiento, Ethan se dedicó a fortalecer los programas de desarrollo humano. Creó espacios regulares para que empleados de todos los niveles pudieran compartir desafíos e ideas. La respuesta fue positiva, y poco a poco la empresa comenzó a mostrar una cultura más abierta y colaborativa. Incluso los sectores más tradicionales empezaron a adoptar prácticas de escucha activa y reconocimiento. Ethan sabía que esa era solo una etapa, pero sentía orgullo por el progreso alcanzado. También reconocía que, para mantener esa transformación, era necesario seguir aprendiendo y evolucionando, siempre abierto a la retroalimentación. La humildad que cultivaba diariamente se convirtió en la base para un liderazgo sostenible y verdadero. Durante una reunión, Ethan recibió una retroalimentación inesperada de un empleado que confesó haber sido escéptico al principio, pero que ahora reconocía la sinceridad y el esfuerzo del joven director. Ese reconocimiento fue una victoria silenciosa que llenó a Ethan de esperanza y determinación para continuar. Comprendió que la confianza no se gana con palabras, sino con actitudes constantes y transparentes. El camino era largo y exigía paciencia, pero cada pequeño paso importaba. El cambio que él había iniciado ya no era solo suyo, era de toda la empresa. Ethan sentía que, a pesar de los errores del pasado, estaba construyendo un legado que marcaría la diferencia para las generaciones futuras. Un día cualquiera, Ethan recibió una invitación para participar en un seminario sobre liderazgo consciente. Aceptó con entusiasmo, viendo allí una oportunidad para mejorar sus conocimientos y compartir su experiencia. En el seminario, conoció a líderes de diversas áreas que también buscaban transformar sus culturas organizacionales. Las conversaciones fueron inspiradoras y trajeron nuevas perspectivas sobre empatía, responsabilidad social y escucha activa. Para Ethan, ese encuentro reforzó la idea de que el verdadero liderazgo no es solitario, sino que se construye en red. Volvió a la empresa con la motivación renovada, dispuesto a aplicar lo aprendido y a seguir fomentando una cultura que valorara al ser humano por encima de todo. De vuelta en la empresa, Ethan inició la implementación de un programa de mentoría cruzada, donde líderes experimentados y jóvenes talentos intercambiaban experiencias y aprendizajes. La iniciativa buscaba romper barreras generacionales y fortalecer el diálogo entre diferentes niveles jerárquicos. La respuesta fue positiva, con muchos participantes reportando crecimiento personal y profesional. Para Ethan, ese programa simbolizaba la evolución de la empresa hacia un ambiente más inclusivo y colaborativo. Él sabía que la transformación cultural es un proceso continuo y que cada iniciativa era una pieza fundamental para construir una organización basada en respeto, empatía y desarrollo mutuo. Con el tiempo, Ethan se dio cuenta de que los cambios externos debían ir acompañados de profundas transformaciones internas. Comenzó a dedicar tiempo a la reflexión personal, reconociendo sus puntos débiles y trabajando para mejorar sus habilidades emocionales. Buscó apoyo en coaches y participó en grupos de desarrollo personal, entendiendo que liderar con autenticidad exige autoconocimiento. Este viaje interno se reflejaba en sus decisiones y en la forma en que se relacionaba con los demás. Para Ethan, esta etapa fue fundamental para garantizar que la transformación no fuera superficial, sino un cambio verdadero y duradero que impactara tanto su vida como la cultura de la empresa. Durante una reunión con el equipo, Ethan escuchó relatos sobre dificultades personales que enfrentaban los empleados, como problemas de salud y desafíos familiares. Sensibilizado, propuso la creación de un programa de apoyo psicológico y asistencia social,
con el objetivo de ofrecer un soporte concreto a quienes lo necesitaran. La iniciativa fue bien recibida y representó un avance significativo en la humanización de la empresa. Ethan sabía que el cuidado del bienestar de los colaboradores no era solo una cuestión de productividad, sino de responsabilidad ética. Para él, ese programa simbolizaba el compromiso de la empresa con las personas, reforzando que el verdadero valor de una organización reside en su gente. Una mañana tranquila, Ethan dedicó tiempo a visitar la cocina de la empresa, conversando informalmente con los empleados responsables de la alimentación. Escuchó historias sencillas, pero llenas de significado, sobre las dificultades del día a día y el orgullo por el trabajo bien hecho. Ese contacto cercano reforzó su convicción de que cada función, por pequeña que pareciera, era fundamental para el éxito colectivo. Decidió entonces implementar un programa de valoración de los trabajadores que actuaban en los bastidores, dando más visibilidad y reconocimiento a esos profesionales. Para Ethan, ese gesto representaba más que una acción institucional. Era una forma de honrar la dignidad humana y fortalecer el sentimiento de pertenencia dentro de la empresa. Poco tiempo después, Ethan organizó una campaña interna llamada Voces que Importan, incentivando a los empleados a compartir sus historias y sugerencias para mejorar el ambiente de trabajo. La iniciativa ganó rápida adhesión y creó un canal abierto de comunicación que hasta entonces no existía. Las historias compartidas revelaron desafíos ocultos y también inspiraciones que motivaban a todos. Para Ethan, esa campaña fue un hito en la construcción de una cultura de transparencia y respeto mutuo. Se dio cuenta de que, para mantener la transformación, era necesario escuchar constantemente y valorar cada voz, por más discreta que fuera. Aquel mes memorable se estaba convirtiendo en un punto de inflexión en la historia de Monroe Enterprises. Durante una reunión con los gerentes, Ethan presentó los resultados preliminares de las acciones implementadas hasta entonces. Destacó el aumento en el compromiso de los empleados, la reducción en las quejas formales y la mejora en el clima organizacional. Algunos ejecutivos aún se resistían, pero los números eran innegables y comenzaban a influir en decisiones estratégicas. Ethan enfatizó que la transformación cultural era un proceso continuo y que el éxito dependía del mantenimiento de los valores de respeto, empatía y transparencia. Para él, esos datos representaban no solo un avance en los negocios, sino la comprobación de que liderar con humanidad era posible y eficaz. La resistencia inicial comenzaba a ceder espacio para una visión más inclusiva y sostenible. En una visita a una de las sucursales más alejadas, Ethan encontró equipos dedicados, pero desmotivados. Se dio cuenta de que, a pesar de los avances en la sede, aún quedaba mucho por hacer en las unidades regionales. Decidió entonces crear un plan de visitas regulares y programas de capacitación específicos para esos lugares, buscando ampliar el alcance de la transformación cultural. Su presencia y atención fueron bien recibidas, y los empleados comenzaron a sentirse más valorados y conectados con la misión de la empresa. Para Ethan, esa experiencia reforzó la importancia de llevar la cultura de respeto y empatía a todos los rincones de la organización, garantizando que nadie se quedara atrás. En una reunión de retroalimentación, Ethan escuchó historias emocionantes de empleados que sintieron su vida impactada por los cambios recientes. Uno de ellos contó cómo, por primera vez, se sentía escuchado y respetado en el ambiente de trabajo, lo que aumentó su autoestima y motivación. Otro relató que gracias a las nuevas políticas, logró conciliar mejor su vida personal con el trabajo. Esas narrativas mostraron a Ethan que su esfuerzo no era en vano y reforzaron su determinación de seguir promoviendo la cultura de respeto y valoración.
Para él, esas historias eran más valiosas que cualquier informe financiero, pues reflejaban la transformación real que estaba ocurriendo dentro de la empresa. Sintiendo el peso de la responsabilidad, Ethan también enfrentaba momentos de duda y cansancio. La jornada de cambio era ardua y llena de obstáculos, y él sabía que la transformación cultural no sería fácil ni rápida. En algunas ocasiones, se sentía tentado a rendirse, especialmente ante la resistencia de sectores conservadores. Sin embargo, recordaba la humillación que enfrentó y la lección que recibió de victoria. Esos momentos difíciles servían para renovar su voluntad de probar que el verdadero liderazgo se compone de humildad, coraje y persistencia. Para Ethan, cada desafío era una oportunidad para crecer y reafirmar su compromiso con el cambio. En una mañana soleada, Ethan organizó una serie de conferencias internas centradas en inteligencia emocional y comunicación no violenta. La iniciativa buscaba dotar a líderes y empleados de herramientas para manejar mejor los conflictos y construir relaciones más saludables. La respuesta fue positiva y las sesiones generaron debates sinceros sobre el comportamiento, la empatía y el respeto en el ambiente de trabajo. Para Ethan, ese programa representó un paso concreto más en la transformación de la cultura corporativa. Sabía que los cambios estructurales eran importantes, pero que la verdadera revolución ocurriría en las actitudes y en la forma de relacionarse. Esas conferencias eran semillas que, con el tiempo, podrían florecer en un ambiente más humano y colaborativo. Poco después, Ethan percibió un cambio significativo en el comportamiento de los líderes más antiguos. Algunos comenzaron a adoptar prácticas de escucha activa y a valorar la retroalimentación de sus subordinados. Esa evolución, aunque lenta, indicaba que la cultura de la empresa estaba, de hecho, transformándose. Ethan sabía que esa resistencia inicial era natural, pero que la persistencia y el ejemplo podían generar cambios duraderos. Él continuaba fomentando un ambiente donde la vulnerabilidad fuera aceptada como fuerza y donde el respeto mutuo fuera la regla. Para Ethan, esa transformación no era solo profesional, sino personal, y él estaba determinado a llevar adelante el legado de liderazgo humano que comenzaba a construir. Una tarde silenciosa, Ethan recibió un mensaje inesperado. Una empleada, que había pasado por momentos difíciles, agradecía el apoyo recibido desde los cambios implementados. Relataba cómo el programa de asistencia psicológica había sido fundamental para su recuperación y estabilidad emocional. Esas palabras conmovieron profundamente a Ethan, quien vio allí el impacto real de sus acciones. Comprendió que el cuidado del bienestar de los colaboradores no era solo una cuestión institucional, sino una responsabilidad humana. El mensaje reforzó su convicción de que liderar con empatía podía transformar vidas y que su misión trascendía los límites de la empresa, alcanzando a las personas en su esencia. A medida que la transformación cultural avanzaba, Ethan enfrentaba nuevos desafíos, como equilibrar las demandas del negocio con el cuidado humano. Muchas veces tuvo que tomar decisiones difíciles, buscando siempre conciliar los resultados financieros y el bienestar de los empleados. Esa tensión constante le exigía madurez y sensibilidad. Con el apoyo de su equipo, aprendió a delegar responsabilidades y a confiar en el potencial de las personas. Entendió que el liderazgo no era sinónimo de control absoluto, sino de colaboración y desarrollo mutuo. Para Ethan, ese equilibrio delicado era la esencia del verdadero liderazgo, aquel que respeta, valora y promueve el crecimiento de todos. En una mañana lluviosa, Ethan visitó el sector de almacén, donde trabajó durante su suspensión,
conversó con los empleados, recordando los desafíos de ese período y las lecciones aprendidas. Esa visita fue un momento de reflexión y gratitud, pues vio cuánto había crecido desde entonces. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, esa experiencia había sido fundamental para su transformación personal y profesional. Sintió un renovado compromiso de seguir trabajando para construir una empresa más humana y justa. Para Ethan, estar cerca de las personas que mantenían la empresa funcionando era más que una obligación. Era una forma de honrar su propio proceso de cambio. Poco después, Ethan organizó un evento especial para celebrar los avances de la cultura organizacional. Llamó al encuentro Día del Respeto, una fecha para reconocer los esfuerzos colectivos en la construcción de un ambiente inclusivo y acogedor. Durante la ceremonia, los empleados compartieron sus historias y agradecieron los cambios que transformaron el día a día en el trabajo. Ethan se dio cuenta de que ese momento representaba más que una celebración formal. Era la confirmación de que la cultura de respeto se estaba convirtiendo en parte de la identidad de la empresa. Para él, esa fecha sería un hito anual, un recordatorio constante de que el verdadero liderazgo nace de la humildad y del cuidado del otro. En las semanas siguientes al Día del Respeto, Ethan notó un aumento significativo en la colaboración entre los departamentos. Las barreras jerárquicas comenzaron a disolverse, dando lugar a una comunicación más abierta y transparente. Proyectos que antes enfrentaban retrasos y conflictos pasaron a avanzar con más fluidez gracias al esfuerzo colectivo. Para Ethan, ese cambio era la prueba de que la cultura que él ayudaba a construir no era solo un ideal abstracto, sino una fuerza real que impactaba directamente el desempeño de la empresa. Se sentía motivado a seguir invirtiendo en iniciativas que valoraran el potencial humano, sabiendo que el verdadero éxito nace del respeto mutuo y de la confianza entre las personas. El último día de aquel mes decisivo, Ethan dio un paseo por el edificio de la empresa, ahora diferente de todo lo que había conocido. Recorrió los pasillos, con una sonrisa serena, saludando a los empleados con quienes ya había creado lazos genuinos. Ese momento representaba el fin de una etapa y el comienzo de una nueva era. Él sabía que el camino de la transformación era continuo, pero sentía orgullo del camino recorrido. Ethan llevaba consigo la lección más importante de esa experiencia, que el verdadero liderazgo se construye con humildad, empatía y respeto. Ese día simbolizó no solo su redención, sino el nacimiento de una cultura que valoraba a las personas en su esencia. En un encuentro informal en el comedor, Ethan escuchó una conversación entre empleados sobre cómo la empresa había cambiado en los últimos meses. Comentaban sobre el nuevo clima de respeto, la mayor apertura al diálogo y el reconocimiento de las dificultades del día a día. Para Ethan, escuchar esas palabras fue un momento de profunda satisfacción. Sabía que la transformación no era resultado de un acto aislado, sino de un proceso colectivo y continuo. La humildad que había aprendido lo mantenía enfocado en seguir construyendo sin dejarse llevar por la vanidad. Esa conversación simple, pero sincera, reforzó la importancia de mantener el compromiso con un liderazgo humano y accesible que valorara a cada persona, independientemente de su cargo. En los días que siguieron, Ethan se dedicó a ampliar las acciones de desarrollo personal para los empleados. Implementó programas de capacitación enfocados en habilidades socioemocionales, comunicación y trabajo en equipo. La respuesta fue positiva, y muchos colaboradores reportaron mejoras no solo en el ambiente profesional, sino también en sus vidas personales. Para Ethan, esa iniciativa representaba la continuidad del compromiso de cuidar a las personas de forma integral.
Él entendía que el desarrollo humano era la clave para la sostenibilidad de la empresa y para el fortalecimiento de una cultura basada en el respeto y la empatía. Cada paso dado en ese sentido consolidaba la transformación que había comenzado con humildad y determinación. En una reunión con la junta directiva, Ethan presentó un plan para ampliar la participación de los empleados en las decisiones estratégicas de la empresa. Propuso la creación de consejos consultivos compuestos por colaboradores de diferentes niveles jerárquicos, con el objetivo de acercar el liderazgo a la base y garantizar que las voces fueran escuchadas. La propuesta fue recibida con interés, pero también con cierta resistencia, principalmente por parte de ejecutivos tradicionales. Ethan supo que el camino hacia una cultura inclusiva aún tendría obstáculos, pero estaba dispuesto a enfrentar esos desafíos. Para él, la apertura al diálogo y la inclusión eran pasos esenciales para construir una empresa más justa y sostenible, donde el respeto y la dignidad fueran valores concretos y vividos por todos. Durante una visita a una fábrica asociada, Ethan fue testigo de la importancia del compromiso ético y humano, no solo dentro de la empresa, sino en toda la cadena productiva. Conversó con trabajadores que relataron cómo las buenas prácticas de gestión impactaban positivamente sus vidas. Esa experiencia reforzó su convicción de que el liderazgo responsable va más allá de los muros de la organización. Regresó decidido a ampliar las iniciativas de responsabilidad social y sostenibilidad, sabiendo que la verdadera transformación exige una visión amplia y un compromiso con todos los involucrados. Para Ethan, el camino del cambio era continuo y cada paso, por pequeño que fuera, contribuía a un futuro mejor para todos. En las semanas siguientes, Ethan se centró en fortalecer la comunicación interna, creando canales más accesibles y transparentes para que todos pudieran expresarse sin miedo a represalias. Fomentó la práctica de la retroalimentación constructiva, donde las críticas eran recibidas como oportunidades de crecimiento y no como ataques personales. El cambio de mentalidad no fue rápido ni fácil, pero poco a poco, los empleados comenzaron a sentirse más seguros y valorados para contribuir con sus opiniones. Para Ethan, ese avance era una señal clara de que la cultura de la empresa se estaba volviendo más madura y saludable. Veía en ese proceso la concreción de su misión: construir una organización donde el respeto y la empatía fueran pilares inquebrantables, capaces de sustentar el éxito a largo plazo. Una tarde, Ethan recibió una visita inesperada: Victoria Santamaría, que había estado distante en los últimos meses. Ella vino personalmente para felicitarlo por el trabajo realizado y reconocer los cambios concretos en la empresa. Durante la conversación, Victoria destacó que la transformación de Ethan era el mayor activo de Monroe Enterprises en ese momento. El reconocimiento por parte de la socia mayoritaria fue un hito importante para Ethan, quien sintió su esfuerzo validado y su trayectoria legitimada. Más allá de eso, esa visita reforzó la sociedad y la confianza entre ambos, consolidando la base para un futuro prometedor y alineado con los valores de respeto, ética y liderazgo humano que ambos compartían. Después del encuentro con Victoria, Ethan se sintió más motivado que nunca para continuar su misión. Sabía que el camino aún era largo, pero la confianza de la socia mayoritaria le daba fuerzas para enfrentar los desafíos diarios. Intensificó los programas de capacitación y las acciones de inclusión, buscando involucrar aún más a los empleados en decisiones importantes. Su enfoque estaba en crear una cultura sólida, donde el respeto no fuera solo un discurso, sino una práctica diaria. Ethan sabía que el verdadero liderazgo exigía presencia constante,
sensibilidad y disposición para aprender de los errores. Estaba decidido a no repetir los errores del pasado, sino a construir un legado basado en la humildad y la empatía. Cierta tarde, durante una visita a un sector operativo, Ethan presenció una situación que lo marcó profundamente. Un empleado, visiblemente cansado, luchaba por mantener el ritmo ante las demandas diarias. Ethan se acercó, conversó y escuchó con atención las dificultades relatadas. Ese momento reforzó la importancia de cuidar a las personas más allá de las metas y los resultados. Comprendió que la transformación de la empresa no podría ocurrir sin mirar las necesidades reales de quienes hacían el trabajo posible. La experiencia lo hizo reafirmar su compromiso con un liderazgo humano que valora el bienestar y la dignidad de cada individuo, reconociendo que el éxito colectivo depende del cuidado del ser humano. En los días finales de aquel mes transformador, Ethan reflexionaba sobre el viaje que había recorrido. Recordaba la arrogancia y el desprecio que un día lo definieron, contrastando con el hombre que ahora veía en el espejo. Se sentía agradecido por las duras lecciones que la vida le impuso, especialmente aquella lección silenciosa de la limpiadora mexicana que cambiaría todo. Sabía que el verdadero liderazgo no residía en títulos o privilegios, sino en la capacidad de conectar, escuchar y respetar. La empresa, antes escenario de tensiones y desconfianzas, ahora respiraba un nuevo aire, fruto de un esfuerzo colectivo y genuino. Para Ethan, aquel mes no era solo un capítulo cerrado, sino el inicio de toda una vida dedicada a liderar con humildad y humanidad, llevando siempre consigo el recuerdo de la transformación que marcó su camino. En el último instante de aquel mes memorable, Ethan entró en el vestíbulo del edificio, el mismo lugar donde todo había comenzado con un acto de arrogancia y falta de respeto. Esta vez se detuvo, observó y sonrió discretamente al ver al equipo reunido, trabajando en armonía. La limpiadora que una vez fue humillada, ahora era vista con el respeto que merecía, símbolo vivo del cambio que él tanto buscó. Esa escena simple y cotidiana representaba para Ethan más que una victoria profesional. Era la confirmación de que la humildad forzada se había convertido en una transformación verdadera y duradera. Con el corazón ligero y la mente firme, él sabía que el liderazgo que valía la pena era aquel que tocaba el suelo, respetaba al otro y llevaba la dignidad como un valor innegociable. La jornada de Ethan, marcada por caídas y reinicios, era ahora un ejemplo de superación humana.